La carne. La carne como un protagonista cotidiano, permanente, histórico de la vida de los argentinos. Hay que pensar en el matadero de Esteban Echeverría, por ejemplo. Hay que pensar hasta qué punto la carne vacuna, la carne roja, esa carne que supuestamente nos hace mejores seres humanos, está presente en toda la historia argentina. A alguien se le ocurrió escribir sobre la carne y sobre todo sobre la vaca. El libro se llama La vida de una vaca. Es una idea de un chileno radicado en la Argentina, periodista profesional, Juan Pablo Meneses. ¿Vos sos vegetariano? No, para nada. ¿Te gusta la carne? Me gusta mucho la carne y pienso que los vegetarianos son un poco responsables también del aumento del consumo de carne que hay en el mundo y en Argentina mismo y en el mundo. Porque ¿Responsables? Sí, responsables porque plantean un debate que es el que come carne es un asesino y entonces en otro lado están los carnívoros haciendo una producción sin ningún tipo de control. Entonces no se ha podido hacer como una especie de tercera vía en la cual hablar de un consumo más interesante o más consciente. Ahora, tu aproximación no es la de un científico ni tampoco la de necesariamente un poeta. Vos haces una mezcla muy explosiva, Juan Pablo, en donde la vaca aparece como un ser vivo, que lo es, que en algún momento tiene que ser carneado, ¿no? Hay una faena, se dice en la Argentina. La vaca debe ser faenada. ¿Cuáles son las contradicciones y los choques que vos viste en tu trabajo y por qué la vaca aparece como el objeto de tu interés o de tu deseo? Sí, bueno, en este caso, como es un libro de crónica de periodismo narrativo, además, otra de las cosas importantes del libro es que el personaje central es una vaca y una vaca que tiene un nombre, que es la negra, que es que yo me compré una vaca recién nacida con el propósito de contar su vida desde que tiene pocas semanas hasta que termina en la parrilla. ¿Y por qué? Porque desde que vivo en Argentina siento muy fuerte el tema de la carne como lo único que termina uniendo al país. Siempre se divide, Siempre se divide desde que llegué acá, Menotti Bilardo, no sé, peronista radical, pero hay una cosa en la que todos están de acuerdo, hasta desde los más progres a los más gorilas, que son expresiones que yo he aprendido acá, que es: tenemos la mejor carne del mundo. Hablando de pobres y de gorilas, yo recuerdo de hace muchos años los primeros viajes míos a Chile. Me impresionó, te hablo de la década del 70, encontrarme con que, no sé si sigue existiendo o esto que digo es una vejez absoluta, que hay un plato que se llama bife a lo pobre. Sí, claro. ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Qué quiere decir? Bistec le dicen allá. Bistec a lo pobre. Y que es un plato gigantesco con papas fritas. Es un plato gigantesco con papas fritas, huevos fritos, cebolla frita y un pedazo de carne. ¡Qué rico! Y lo que pasa, es riquísimo, lo que pasa es que la carne que se come en Chile es muy delgada, es como una milanesa de acá sin pan. Y en general en todo el mundo la carne se come de alguna manera así. Hace poco estuve en México, fui a un restaurante de comida de carne y el tipo llega a ofrecer en una bandeja los cortes crudos, iluminados como si se trataran de joyas. En realidad el consumo de carne desatado que hay en Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Y eso también me llamaba la atención para el libro. Y que, por ejemplo, una presidenta diga: tenemos el consumo más alto que se da en el mundo de carne, eso no ocurre en ningún otro país. Perdón, Juan Pablo, no solamente dijo eso, sino dijo algo mucho más grave, Cristina Kirchner. Tenemos un consumo de 70 kilos por cabeza y eso habla de nuestra superior calidad humana. Claro, Nos destacamos en América Latina. Eso, claro. Y eso lo tenemos que mantener, dice. O sea, como que ese 70... Pero no es solo con Latinoamérica. O sea, en España se consume la mitad de la carne que se consume acá. Pero te diría digamos así, un hincha de la carne, ¿no? Un carnólogo o alguien que piensa que la carne es la mejor manera de vivir. Bueno, pero no me podés negar que la carne vacuna está llena de proteínas, que los chicos crecen, que tienen mayor circunvalación cerebral, porque son esos los argumentos. La propia presidenta Kirchner alegó que el consumo de carne vacuna era un poco la condición sine qua non para que fuésemos mucho más sanos que los demás. Claro. ¿Por qué eso no es así? No, lo que pasa es que yo tampoco soy el experto nutricionista, pero sí te puedo decir que lo que hice siguiendo estos 3 años la vaca es ver cómo el tema de la carne equivalen a votos políticos también. Es como siempre la carne, mantenemos la carne el precio bajo. Equivale a votos políticos. Claro, a tener votos. Entonces, porque es el único país donde yo he visto que hay una marcha contra el hambre y termina con una parrilla a un costado de la ruta.
porque como que la carne sobra porque está subvencionada en realidad, porque no podemos decir que los países europeos de primer mundo, que siempre en Latinoamérica los miramos como ejemplo, tienen una mala dieta, y la dieta de ellos es la mitad de la carne que se consume acá. Bueno, entonces hay todo un debate. Lo que pasa es que cuando yo hablo con un argentino y le digo, está ese debate pendiente, me dicen, bueno, tenemos tantos debates pendientes. Claro. No. Ahora, respecto de la hipocresía de la gente ante el sacrificio del animal, ¿no? La faena. Yo recién mencionaba una obra clave de la literatura argentina, El matadero de Echeverría, porque aparece la sangre en toda su dimensión. ¿Cómo apareció en tu libro esa noción de la hipocresía? Con La Negra, sí, quiero decir. Primero, ¿no? te iba a decir una cosa de Matadero, que es considerado el primer libro, el primer cuento de ficción de la literatura argentina. Entonces, como que también en el libro siempre voy poniendo que la carne está en el inicio de muchos aspectos de Argentina, como incluso la literatura. Ahora la hipocresía era, claro, estar en una parrilla comiendo un bife de chorizo de 800 gramos y el tipo diciéndome, pero no la mates, pero ¿cómo vamos a matar a un animal que va a sufrir? A mí me sentiría culpa. Pero eso, perdón, pasó porque La Negra era una vaca personalizada. Claro, sí, lo que pasó fue... Lo que yo como hoy al mediodía o mañana es una vaca que yo nunca conocí. No, pero en general me dicen, yo tendría culpa de saber toda la historia, de enterarme realmente cómo es la historia de una vaca, tendría culpa de comer. Pero también, entonces me prefiero no saber. Entonces también mejor no sepamos que existen pobres en la periferia o que existen... O sea, me parece que está bueno, y ese era un desafío, que era un riesgo de mi parte, no siendo acá, de decir, mire, acá todos se vuelven locos por la carne, esta es la historia de la carne y atraviesa todo el país. Ahora, en términos estrictamente periodísticos, Juan Pablo, digo, lo admirable de tu libro es que vos hiciste algo que no se le ocurrió a nadie. O sea, te compraste una vaca. Claro. Dijiste, bueno, a ver, ¿dónde está el bicho? Le pusiste nombre, La Negra. Contale a la gente dónde la tenías la vaca. Estaba en Magdalena, en La Plata, me la cuidaba Juan Jorajuría, que era un pequeño productor, que en los últimos tiempos se puso de moda la palabra pequeño productor y como que antes no existía. Por primera vez se ha dejado de ver el campo como una cosa de 4 tipos que manejan la rural y se ha empezado a hablar de los pequeños productores. Y en realidad... en el libro también cuenta la historia de este pequeño productor que lo pasa mal, que lo pasa bien, y yo también fui un pequeño productor con mi vaca. O sea, fui un mono ganadero, claro. Un mono ganadero, y como mono ganadero traté de buscar la mejor alternativa para... Mono ganadero, o sea que tu ganado era un animal, claro, un animal. La Negra. Claro, y me salía mucho más caro mantenerla, era mucho más difícil vender. Aberdeen Angus, ¿no es cierto? Sí, Aberdeen Angus, que es la raza que se da mejor en Argentina y que es como hay algunas peleas entre... ¿Y tu proyecto fue tenerla, o sea, comprarla, tenerla y alimentarla al solo objeto de estudiarla? Claro, el proyecto original era tenerla y llegar hasta el final, hasta que se come, que es lo que yo lo veía y lo vi siempre. Ese es el proyecto original que se había hecho anteriormente, no acá en Estados Unidos, se hizo un par de veces, pero con científicos que lo hacían y lo publicaban una vez que estaba terminado el Como proyecto. un estudio. Claro, como un estudio. Ahora, ¿qué pasó en mi caso? Yo, como escribo para distintas revistas de Latinoamérica, fui contando la historia mientras la publicaba. Entonces me empezaron a llegar cartas de España, de México, de las revistas que no la mates, no pueden matar a la negra. En España decían, es como los toros, las agrupaciones de defensa de los toros me decían... Y en la mayoría de los países, aparición con vida de la negra. Claro, la mayoría de los países decían no la mate, no la mate. Salvo en Argentina, que los lectores me decían, yo llevo el vino, yo llevo la ensalada, hagamos... O sea, que en el fondo les apetecía y se entusiasmaban con la idea de comérsela. Sí, claro. No vas a contar acá cuál fue el destino de la negra, mejor lo dejamos abierto. Está en el libro, está en el libro. Yo sé, digo, pero no lo vamos a contar.